Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos está visitando el precandidato a diputado nacional Agustín Rossi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, recorriendo durante esta campaña, muchos años recorriendo también lo que es la provincia de Santa Fe, Carcarañá también. Sí, Contanos un poco qué has visto en estos últimos días, en estos recorridos, en este camino que sí. estás realizando de cara a las próximas elecciones. Primero una reflexión sobre las recorridas, digamos, ¿no? Es cierto que yo he recorrido siempre la provincia de Santa Fe, porque entiendo que si uno quiere defender algo, tiene que conocerlo. ¿Qué es lo que veo? Más o menos lo mismo en toda la provincia, con distintas intensidades según la región y con algunas singularidades propias de la región, pero un gran empobrecimiento de la clase media y de los sectores trabajadores, eh, y fuertes complicaciones en el sector comercial y en el sector industrial. Para decirlo de otra manera, el laburante que hoy tiene trabajo muchas veces no llega a fin de mes y está ingresando en un ciclo de endeudamiento personal peligroso para él, digamos, ¿no? Ujú. Porque primero, ¿cómo sería la secuencia? No llegó a fin de mes, apelo a la tarjeta de crédito, cuando ya no puedo pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, voy a la mutual, saco un crédito personal, entonces saldo la tarjeta de crédito o espero con suerte el medio aguinaldo, pero todo eso entra en un ciclo de endeudamiento que cada vez te complica más. El que no tiene laburo la pasa complicado, el que lo perdió en este último tiempo no logra reinsertarse rápidamente en el circuito laboral, y el que estaba inscripto dentro de la economía informal, que en nuestra provincia es el 28 o el 30, en algunos lugares más, digamos, ¿no? 50-55% de economía informal, ese está mal en serio. Porque, digo, el albañil, el plomero, el electricista, el pintor, el jardinero, la empleada doméstica, esos están sin trabajo. Muchas de esas familias estaban organizadas a partir de las changas de cada uno de ellos y de la AUH, en donde la AUH era casi un complemento. Hoy la AUH termina siendo casi el principal ingreso y en esas familias hay hambre. Yo sé que duele decirlo esto y que a algunos no les gusta que lo diga, pero esas familias no hacen la totalidad de las comidas diarias. Pueden preguntarle a cualquier directora de escuela en un comedor escolar y te dice que los chicos después del sábado y domingo vienen los lunes con hambre. Hambre. El sector comercial está complicado porque la suba de las tarifas vienen acompañadas con una baja de las ventas y eso se achica y eso muchas veces les obliga a cerrar sus locales comerciales. En toda la provincia, digo, en Rafaela el otro día cerró una regalería de 15 años de antigüedad, digamos, Rafaela, que vos decís es la ciudad donde las crisis llegan tarde o nunca, ¿no? Y en el sector industrial, a esta cosa de aumento de los costos de producción, baja de ventas, hay que sumarle la competencia desleal, que significa una importación indiscriminada de bienes a precio casi de dumping bueno, que ha generado crisis en la industria del calzado, que está generando una crisis en la industria del mueble. Hoy estuve visitando una mueblería aquí en Carcarañá que me decía claramente que su problema no es otro que le han bajado claramente las ventas, que tiene un producto, un mueble que es para la clase media baja, entonces que eso lo hace cada vez más gravoso y bueno. Tres proyectos en caso de que llegues al Congreso tratarías. El primero de ellos es la suspensión o congelamiento del aumento de tarifa durante todo el año 2018. Yo creo que claramente hay que hacer eso. No se puede seguir con este nivel de tarifas. Las tarifas no es que sean altas, porque las tarifas altas uno puede llegar, digamos, ¿no? Las tarifas se están tornando impagables para algunos argentinos, para algunos santafesinos, y entonces nosotros creemos que esa puede ser un alivio el congelamiento de tarifa para todos los usuarios y para los comercios y la industria. Un alivio para el usuario residencial, va a mejorar la ecuación económica de comerciantes e industriales, va a generar una incipiente reactivación económica y por el otro lado también un poco de justicia, ¿viste? Porque la verdad es que en el 2016, en el 2017, el aumento tarifario cayó en las espaldas del pueblo argentino. Ahora que se haga cargo Macri, que el esfuerzo lo haga Macri, que deje de pagar esa enormidad de tasas de interés que paga por las LEVAC y que plantee una política de subsidios que permita volver a tener tarifas más o menos accesibles para el conjunto de los argentinos. Hay que buscar que el año que viene el trabajador recupere poder adquisitivo. Para eso las paritarias tienen que ser sin techo. Hay que ver de analizar un aumento de emergencia para la UH
y para los salarios familiares, porque son los que realmente han perdido mayor poder adquisitivo. Hay que el PAMI tiene que devolver los niveles de prestaciones que tenía. No puede ser que a los jubilados le hicimos perder poder adquisitivo y al mismo tiempo le quitamos un 50% de los medicamentos gratis que podían retirar. Hay que plantear una comisión investigadora sobre la deuda externa, sobre cómo ha tomado esta deuda. La toma de deuda a los 100 años es una vergüenza. Es una vergüenza, ¿no? Porque la verdad que tomaron una deuda a 100 años con tasa de interés a 10 años, o sea que pagamos 90 años más de tasa de interés. Pocos se acuerdan que el primer empréstito que tomó la Argentina en su historia fue con Rivadavia presidente, el empréstito de la Baring Brothers. ¿Quién lo terminó de pagar? Perón, más de 100 años después, en el gobierno entre 1945 y 1955. Entonces, la verdad que tomar un crédito a 100 años es claramente una locura, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay que investigar y hay que evitar que privaticen el ARSAT, porque el ARSAT es un gran negocio, ¿no? Porque se privatiza el ARSAT 3. Nosotros llevamos invertido $230 millones el Estado Nacional. La empresa norteamericana va a invertir $50 millones. Ellos se van a quedar con el 51% y vos te vas a quedar con el 49%. Explíqueme por qué. El tema de lo que tiene que ver también relacionado a la seguridad, y hay un hartazgo también por parte de la población con esos temas, que también por eso mismo piden que se trabajen estos temas. Sí, yo lo que pido es policía honesta. Me parece que lo primero que tenemos que pedir es una fuerza de seguridad. Con esto decir que es deshonesta. No, con esto digo que hay niveles de complicidad de la fuerza de seguridad con el mundo del delito. Esto lo vengo diciendo no desde ahora, sino desde el año 2011. Yo fui el primer dirigente político en esta provincia de Santa Fe, cuando fui candidato a gobernador en el año 2011, que empecé a denunciar lo que pasaba con la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Dije, cuando nadie se animaba a decir, que lo que ellos decían que era homicidios que se causaban por enfrentamientos interpersonales, como una versión naif, que se peleaban dos tipos por una señorita, por una señora, y que se terminaban acuchillando. Dije que no era eso, que eran en realidad peleas de bandas que se disputaban territorio, que se disputaban territorio y se disputaban negocios. Yo fui el que presioné claramente para que, por la denuncia del comisario Tognoli, que fue jefe de drogas peligrosas de Wiener, jefe de policía de Bonfatti, para que hoy esté preso y esté sometido a juicio oral. ¿Por qué la provincia de Santa Fe entre el 2007, entre el 2007 y el 2015 pasó de ser la séptima provincia o octava provincia en tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes a ser la primera provincia por tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. Entonces tenemos un problema intrínseco de la provincia de Santa Fe. Mi hipótesis es que lo que sucedió con Tognoli, que era la punta del iceberg, era una alianza o acuerdos de bolsones de la policía santafesina, de la Fuerza de Seguridad, con el delito narco. Yo creo que eso es lo principal. Yo no comparto la baja de la edad de imputabilidad, me parece que es estigmatizar a una franja etaria, me parece que darle más poder a la violencia institucional. Me parece que además cuando se habla de baja de la edad de imputabilidad no se habla de cualquier pibe de 14 años, se habla de un pibe de tez morena con la gorra invertida, con la gorrita con la visera invertida. Entonces ya está estigmatizando claramente a ese sector de la sociedad. ¿Cómo lee hoy el escenario del peronismo aquí en la provincia de Santa Fe, donde claramente está su espacio político que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner, sí, y por el otro lado nuevo espacio santafesino en la cual está Alejandra Rodena, que obviamente, por lo que pude ver el debate que hablábamos fuera, sí, del micrófono, no está muy desde ese lineamiento, ¿no es cierto? Sí. Se pelea por lo que es la conducción del peronismo aquí en Santa Fe, y depende mucho también de lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. No, yo no peleo por eso. La verdad que yo creo que uno, cuando hace una propuesta política electoral, no está pensando en el que está al lado, sino que está pensando quién quiere representar.
Nosotros somos una propuesta política electoral que trata de construir un escenario lo más amplio posible para ponerle freno al gobierno nacional, para ponerle freno a esta política que lleva adelante el presidente Macri. Ese es el objetivo de Unidad Ciudadana. No estoy disputando ningún otro tipo de cosas. Yo creo que la provincia de Santa Fe va a ser una provincia de las más afectadas por esta política económica. Quiero representar claramente a aquellos sectores que están siendo afectados por esa política, todos los que les nombré en una de su primera provincia, a los comerciantes, a los industriales, a los que no tienen trabajo, a los que tienen trabajo y no pueden llegar a fin de mes, a los científicos. Nuestra lista tiene incorporado un científico prestigioso de la ciudad de Santa Fe, Pablo Volcato. Creo que hay que discutir el destino de la ciencia y la tecnología, a los docentes universitarios, a la comunidad universitaria. De estas cosas yo quiero discutir y de estas cosas quiero hablar. ¿A quién le importa la conducción del peronismo? ¿A quién le importa? ¿A un dirigente? ¿A dos dirigentes? Lo que le importa a la gente que no está llegando a fin de mes, que no tiene laburo, que el transporte le sale cada vez más cara, que la luz le sale cada vez más cara, que no le puede cambiar el par de zapatillas a sus hijos, o el otro que ya no se puede ir de vacaciones, o que el aguinaldo era un ahorro y ahora tiene que pagar los baches que le dejaron durante los 6 meses. Entonces me parece que de esto tenemos que debatir, ¿no? Nosotros vimos varias cosas. En primer lugar, el año pasado yo empecé a ver que la hipótesis que yo tenía de que el neoliberalismo iba a generar estragos en la provincia de Santa Fe se fue cumpliendo. En segundo lugar, vi otra cosa. Usted me debe haber escuchado que el año pasado yo en muchas oportunidades dije que había más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. Y empecé a ver eso, que había mucha más gente en el pueblo que dirigentes dispuestos a representar esa idea. Entonces, entre la oposición al liberalismo, al neoliberalismo, al gobierno de Mauricio Macri, y esta demanda que había de una cantidad de sectores de la población argentina de tener una lista claramente referenciada con las políticas que reivindica los últimos 12 años, con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, me fueron aproximando a tomar una decisión y la de conformar un perfil de nuestra lista. Y después apareció Cristina con el 20 de junio y con esta propuesta de Unidad Ciudadana y terminamos conformando una lista que es la única lista de diputados nacionales que respeta la paridad de género. No la respeta ninguno, no la respeta ninguno. El Frente Progresista Cívico y Social no la respeta. Tiene 2 hombres en el primer lugar. Las otras listas tampoco la respetan. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Una lista que respeta la paridad de género, una lista que tiene personas que reflejan luchas y valores. La Tana González, que está recuperándose de ese terrible accidente, está ahí referenciando el valor de los derechos humanos, que es una política que nosotros reivindicamos, y es una política que el gobierno se quiso llevar puesta con el tema del 2x1 y que la gente lo evitó. Patricia Munier es la tercera candidata, es una dirigente del norte de la provincia de Santa Fe, secretaria general de SADOB, representa el valor, la defensa del sistema educativo, la defensa del trabajo. Pablo Volcato, científico de la ciudad de Santa Fe, tiene representación de las organizaciones de la diversidad sexual. Estamos de todos los departamentos de la provincia, hay candidatos de 10 departamentos distintos. Entonces, la verdad que tenemos una lista que trata de representar todo esto, ¿no?